Esta noche conoceremos la historia de un gran actor latino que se convirtió en uno de los más destacados en el mundo de Hollywood, luego de luchar mucho por ganarse un lugar en esa difícil industria. Muy a su pesar, ha sido considerado un símbolo sexual latino, aunque es de los pocos que nunca ha accedido ni siquiera a quitarse la camisa frente a una cámara de cine. Nominado a la preciada estatuilla del Oscar, este actor cubano es también un hombre muy apegado a las tradiciones de sus orígenes, muy celoso de su intimidad y su familia, quien es indiscutiblemente su prioridad por encima de su carrera y sus múltiples éxitos. Él es el actor Andy García y estas son sus historias engarzadas. Bienvenidos. Historias engarzadas. Es violencia. Yo me metí a trabajar. Yo quería vivir. Y resultó que el hombre estaba casado. Son historias. Andrés Arturo García Menéndez nació el 12 de abril de 1956 en el municipio de Regla, el segundo de mayor importancia en la ciudad de La Habana, Cuba, hijo del abogado René García Núñez y de la profesora de inglés Amélie Menéndez. Pero 3 años después de su nacimiento, en Cuba, llegó un cambio político radical. En enero de 1959, el presidente cubano Fulgencio Batista fue derrocado con el triunfo de la revolución de Fidel Castro y Ernesto El Che Guevara. Con la llegada del nuevo régimen vinieron nuevas leyes, entre ellas la nacionalización y expropiación de tierras de propiedad privada. El panorama en la isla se volvió muy difícil para algunos que hasta entonces habían tenido una situación económica acomodada. Así que la familia García decidió emigrar en 1963 a Miami, Florida, en los Estados Unidos, aprovechando la oportunidad de exilio que aquel país le ofrecía a los ciudadanos cubanos. Yo me fui como si fueran unas vacaciones, no me dijeron, bueno, vamos a exilar a Miami. No, me lo presentaron como vamos a dar un viaje a Miami, ¿no? Ni te lo explicaron después. No, Fuiste tú solo quien te ibas dando cuenta por la actividad con la comunidad. Con la comunidad te empiezas a dar cuenta y los mismos padres te dicen, mira, no podemos regresar, la cosa está muy peligrosa, ya esto y lo otro. Entonces ya te vas dando cuenta que, bueno, aquí estoy, ¿no? El momento que tú decidías en Cuba salir de Cuba, tu familia tenía que dejar absolutamente todo. Cuando digo todo, tienes que dejar tu casa, tu ropa, tu fortuna, lo que tuvieras, tus diplomas, o sea, todo, porque el gobierno te confiscaba y ese era uno de los precios que uno tenía que pagar para salir. Una operación que tuvo el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, era muy importante proporcionar abrigo, refugio, a aquellos que se oponían al régimen de Castro. Por el otro lado, era una muy buena forma de demostrar que el régimen de Castro no estaba cumpliendo con todo lo que había prometido y que se manifestaba ya como un régimen de carácter socialista-comunista. Es una generación que yo admiro mucho porque de ciertos niveles, todo el mundo fuimos al mismo nivel de pobreza y de empezar de cero. Llegamos a un motel, lo dicen como unos efficiencies, le dicen allá, en Miami Beach. Es un salón, tú sabes, pequeño, era un solo cuarto, los padres vivían en el cuarto y nosotros en la sala, con una abuela también. Y una pequeña cocina, que no es una cocina, como le dicen un hot plate, que es uno de esos, 2 cositas para calentar el café. Sí. Y ahí empezó mi familia. Esta primera oleada de cubanos en Miami son profesionistas, abogados, empresarios, que llegan y muy pronto, debido a su preparación, encuentran trabajo, encuentran un acomodo en la sociedad americana. Mi padre inmediatamente buscó trabajo. Había muchos profesionales exilados que eran o doctores o abogados. En el caso de él era abogado y también él tenía su finca que era de su padre. Pero él nunca trabajó como abogado en el exilio ni tuvo finca, ¿no? Entonces él empezó a trabajar el primer trabajo que se ofrecía, ese que uno escogía, ¿no? Esa es la realidad de un exilio así. Y yo me crié en ese ambiente en Miami Beach, sinceramente muy contento, por supuesto me daba cuenta de muy joven. De las carencias. Y no, de la pasión y la tristeza de lo que estaba pasando en nuestro país natal, ¿no?
porque se hablaba mucho de eso, ¿no? Había muchos exilados. Y uno va creciendo en el ambiente con esa esperanza de regresar, pero me di cuenta muy joven que parece que nos íbamos a regresar muy pronto. La familia de Andy es una familia que empieza con el negocio de perfume y por supuesto después cada muchacho empieza a hacer su propio negocio y su propio lo que le gusta a ellos. Y a Andy lo que le gustaba eran los deportes, sobre todo el básquetbol. Sin embargo, el destino lo llevaría por otro camino. Yo jugaba béisbol, sin duda, y también baloncesto y muchos deportes, pero yo me tiré más a base al baloncesto. Ok, ¿y en qué momento te distraes tu atención del baloncesto y te vas hacia el arte dramático? Bueno, yo siempre fui amante del cine, desde muy chiquito, y me perdía mucho en ese mundo. Y estaba muy inspirado sobre los héroes del cine, para mí, de los años 60, Sean Connery, James Coburn, Steve McQueen, Peter Sellers. Y tenía siempre ese amor y ese interés en eso toda mi vida. Y en el último año de lo que nosotros hacemos high school, tuve una enfermedad que me tomó como casi el año entero recuperarme de ella. ¿De qué te enfermaste? De mononucleosis y una versión de hepatitis que viene con eso. Sí. Y no puedes hacer ejercicio, te tumba completamente el cuerpo. Y entonces no pude jugar en mi último año de baloncesto en el colegio, que era el más clave porque ahí te vienen a ver los colegios y eso. Claro. Y en ese momento de que estaba en limbo, pues el otro virus me cogió, que era la actuación y el cine. Tomé una clase de actuación y pues de ahí en adelante ya me comprometí a eso. Él estudió en el Florida International University, el FIU, que es una de las universidades más interesantes para poder estar haciendo la carrera mientras trabajas. Entonces, seguramente en esa etapa pues le tocó hacer de todo, pero ahí es cuando ya decidió que quería ser actor. Ya había tomado una decisión adulta. Si vas a hacer esto, pues tienes que ir a hacerlo. No puedes estar aquí. En Miami no vas a resolver una carrera como actor, en otras palabras. Y entonces me decidí a mudarme a Los Ángeles porque me interesaba mucho el cine. Y no, me fui en esa aventura. La realidad es que son muy poquititos los que destacan. Es un nicho realmente celoso. ¿Cómo fueron tus inicios? Muy complicados también, me imagino. Sí, muy difícil. Además hacías todo tipo de trabajos, no Sí. sé qué. Le estaba contando el otro día, anoche, una cena que teníamos, que yo estaba trabajando de camarero en el Beverly Hilton Hotel. Y veías pasar a todas las celebridades, supongo. Sí, Y decías, hacíamos- yo un día voy a estar ahí. Yo hacía mucho de esas funciones, como los Golden Globes y ese tipo de cosas. Pero por eso no es la razón por que lo hice, porque yo no sabía ni que yo hacía en esas funciones ni nada, sino me hacía falta el trabajo. En 1978, Andy finalmente logró su primera oportunidad como actor en un capítulo de la serie de televisión ¿Qué pasa, USA? Poco después intervino en Archie Bunker's Place y en 1980, junto con un grupo de improvisación, participó en una obra de teatro en el Comedy Store de Los Ángeles, lugar en el que un agente de televisión lo vio y lo invitó a realizar el piloto de la serie Hill Street Blues, que se produjo un año después, pero que se estrenaría hasta 1985. Y en esta difícil etapa de sus inicios, Andy García tomó la que quizá ha sido para él la más importante de sus decisiones. Se casó el 24 de septiembre de 1982 con María Victoria Lorido, Maribí, a quien había conocido en su época universitaria y con quien hasta la fecha, 30 años después, sigue compartiendo su vida. ¿Cuál es el secreto para mantener una relación? Bueno, hay que estar sana? enamorado, hay que estar enamorado. Y aparte de eso hay que tener, tú sabes, mantener el respeto y el cariño, todo ese tipo de cosas. Es porque ellos son una pareja de verdad que se ha sostenido. Evidentemente uno tiene problemas, porque la vida es problemas a resolver. Entonces yo creo que ellos han sido bien inteligentes en mantener su vida privada muy privada, en no exponerla además y en tratar, yo creo, que de arreglar sus cosas en su casa. Tengo entendido que cuando recién están llegando tus primeras oportunidades importantes, te conviertes en padre de tu primera hija. Sí, bueno, cuando Dominique nació, la mayor, no teníamos, está como decía el dicho, estábamos con una mano adelante y otra atrás. Más o menos así era la cosa. Pero no importa, teníamos salud,
amor y una niña. Luego de participar en capítulos de series de televisión famosísimas de los 80s como La reportera del crimen y Alfred Hitchcock presenta, Andy finalmente recibió su gran oportunidad en 1986, cuando el legendario director Al Ashby decidió llevar a la pantalla el guión de un entonces joven pero ya famoso Oliver Stone, basado en el libro 8 millones de maneras de morir, donde Andy García quería el personaje del gran villano. Veo un personaje en la película maleante, malísimo, coquero, matón, un desastre de personaje. Y ese personaje yo lo conocía muy bien, lo conocía. Yo le dije, consígueme una audición para esa película. Y trataron por mucho tiempo y no me querían ver, no me querían ver porque decían, no, conocemos a Andy, un muchacho muy bueno, un muchacho decente, este es un personaje callejero, maleante. Sí. Y yo le decía a mi gente, por favor, insiste que al fin y al cabo me dieron la oportunidad, insistió tanto que me dieron un chance de adicionar. Y yo sabía que nada más que tenía que enseñarle el personaje, si no, no lo hubieran creído. Entonces yo entré ya en personaje y se lo enseñé, hice la adición y después me dijeron, quédate aquí, entraron el productor, hice la audición otra vez, dice, quédate aquí, llamaron a Hal Ashby de su casa, vino de su casa. Y bueno, al fin me dieron el papel, ¿no? Hey, man, you talk to me fucking straight. Hey, man, fuck you! Fuck you! You understand what I say? Fuck you! Deja eso! You ain't gonna survive this shit if you hit me with this blackmail shit. Baby. You better beware. Suave, you understand what I'm saying? I'm supposed to be intimidated by that. Take your best shot. Oye, you don't want that to happen, baby. Vamos a hacer negocio, Ángel. You don't want that to happen, believe me. Y esa película no tuvo un éxito comercial, pero sí me dio de conocer mi trabajo, ¿no? Una proyección diferente. Exacto. Yo gocé muchísimo el personaje de 8 millones de maneras de morir. Porque también improvisamos mucho. Y Hal Ashby me dio a mí y a Jeff Bridges, que es una bella persona, uno de los, aparte de ser amigo, una de las personas más generosas que yo he conocido en mi vida. Él nos dio mucha libertad y improvisamos mucho. Y fue una experiencia muy interesante para mí como actor, tener el chance de presentarle este personaje, y él lo vio, que yo lo entendía, y me dio muchísima soga. Y es que fue precisamente gracias a esta cinta que el director, Brian De Palma, director de películas como Carrie y Cara Cortada, volteó la vista hacia Andy García para una película que se encontraba planeando, titulada Los Intocables. Estaban interesados que yo hiciera el papel de Frank Nitti, que era el matón de la película. Sí. Y yo leí el guión y dije, no, me interesa este otro papel, que era el papel uno de los intocables, sí. Muchacho joven del grupo italiano. Dame un chance, ¿no? Conocí a Brian De Palma y me dieron el chance de adicionar para el otro papel y bueno, me dieron ese papel. Y le pone de un lado a Kevin Costner, que estaba en su apogeo, y a un Sean Connery, y entonces haciendo una gran película, y en esto en el lado de los buenos. Realmente había mucha expectativa por esta película y los actores que iban a participar en ella, y en eso aparece justo como este policía italiano que estaba trabajando al lado de Eliot Ness, pues un actor medianamente conocido de origen latino, y creo que eso fue lo más interesante, que él consiguiera un papel como actor latino de italiano, que al final físicamente podremos llegar a ser muy parecidos, pero para Hollywood no. I said that you're a lying member of a no-good race. It's much better than you stinking Irish pig. Oh, I like him. Yeah, I like him too. You just joined the Treasury Department, son. Entonces, hace un muy buen trabajo, funciona muy bien, es el joven de Los Intocables. Y esa película me ayudó muchísimo, porque esa sí tuvo una trayectoria comercial en el mundo, entonces eso ayuda mucho al actor. Te peleaste mucho con el tema de insistir en que no se te dieran solamente papeles para latinos, o realmente dijiste, yo soy latino y tengo que capitalizar eso. No, lo que pasa es que yo soy actor. Yo soy cubano, es más específico, soy latino, soy cubano, pero yo soy actor. Yo no estudié la carrera de actor latino, me explico. Soy actor. Y los grandes actores de que en la vida son de diferentes culturas. Y había que luchar y seguimos luchando
para que nos den oportunidades de hacer todo tipo de diferentes clases de papeles. Uno no tiene que ser italiano para ser de italiano, uno no tiene que ser hispano para ser de hispano, ¿me explico? En enero de 1988, Andy García se convirtió en padre de su segunda hija, Daniela, mientras su carrera crecía como la espuma. La película Los Intocables lo había puesto en otro estatus, con el que en septiembre de 1989 estrenó la cinta Lluvia Negra, en la que compartió créditos con Michael Douglas bajo la dirección de Ridley Scott. Pero meses después, en 1990, compartió créditos con Richard Gere en la cinta Sospecha Mortal, una sensual historia con una pasional interpretación del actor que lo apuntalaron como uno de los nuevos galanes latinos de la meca del cine. Nunca has accedido a hacer un desnudo y hay por ahí una anécdota que cuenta que algún día en un casting o en una prueba te piden que te quites la camisa y decides abandonar esta prueba. ¿Es verdad? Más o menos. ¿Cómo fue? Ella me pidió que me quitara la camisa porque querían a alguien, el personaje tenía que ser bien fuerte. Y yo le dije, tú primero. Entonces ella me miró con esa cara y yo digo, ¿cómo? Y dice, no, quítate tú primero la camisa y después yo me quito la mía. Y ahí se quedó y le digo, yo no me voy a quitar la camisa. ¿Y no te la has quitado nunca? O sea, nunca caíste como en este camino fácil. No me interesa eso, sinceramente. Esa línea, yo tengo una línea y no la quiero cruzar. Es un señor bien parecido que no ha tenido que utilizar nada más que su talento para poder llegar donde ha llegado. Ni desnudos, ni cuestiones de sexo, ni nada. Es un hombre que tiene las reglas del juego claras desde el principio. Es un hombre extraordinariamente atractivo, pero además tiene esa inteligencia. Y aunque no lo crean, a muchas mujeres la inteligencia nos prende mucho más que la belleza, pero este tiene las dos. En 1990, el escritor y director estadounidense Francis Ford Coppola comenzó los preparativos para la tercera parte de su película El Padrino, y había un papel que todos los actores jóvenes de aquella época ambicionaban: Vincent Mancini, el heredero de la familia Corleone. Y cuando Andy escuchó hablar del proyecto, también levantó la mano. Francis Ford Coppola había tenido estos dos grandes éxitos con El Padrino parte 1 y parte 2, las dos ganadoras del Oscar a Mejor Película, imagínate, una le da el Oscar a Marlon Brando, y entonces era bien importante esta tercera parte, y sobre todo quién iba a heredar, ¿no?, la dinastía Corleone. ¿Quién iba a ser? Pues esa persona que iba a trabajar junto con Al Pacino para tener pues el control de la mafia, de Nueva York, de Las Vegas, de Miami, de todo lo que estaban haciendo ahora metiéndose en el Vaticano, lo cual también era pues súper valiente. Y entonces viene este cuate que no era muy conocido. Bastardo. Vinny, for Christ's sake, what the hell's the matter with you? Get him out of here. Uncle Mike, I told you it wasn't the right time for this thing. Right here. Uncle Mike, listen, I know you're into banks and Wall Street, but everyone knows you're the father of worry like the Supreme Court. All I want to do is protect you from these guys, and your lawyers can't do that. You can. Yeah, I can do that. Siempre las películas del Padrino generaban muchísimas expectativas. ¿Qué expectativas tenías tú de esa película? Para mí fue un gran honor porque El Padrino número 1 fue, yo diría, la película esencial que me motivó a mí lanzarme para decir, esto es lo que yo voy a hacer ahora, voy a comprometer a esto. Entonces, la idea que uno pueda participar en esa trilogía es un sueño hecho de realidad, ¿no? Nephew, from this moment on, call yourself Vincent Corleone. Vincenzo. Grazie, caro. Don Corleone. Don Vincenzo Corleone. Y la verdad es que lo hace muy bien Andy García, le compras perfecto esta
pasión que tiene, este arrebato, las decisiones que toma de riñón y cómo poco a poco empieza a meterse en la filosofía y en la manera de proceder y en ser eso, el padrino, y convertirse en el padrino. Creo que es bien importante, un punto decisivo y un parteaguas en la carrera de Andy García. Después del Padrino, García será un actor respetado que tiene la posibilidad de escoger muchos de sus papeles. Y no solo eso, el papel de Vincent Mancini Corleone le valió a Andy García su primera y única nominación al Oscar en 1991 como actor de reparto, en lo que fue una de las 7 menciones que recibió la cinta por la Academia y la única en el rubro de actuación. Andy juega un papel importantísimo, donde uno de los primeros, no solamente cubanoamericanos, sino latinos, que se destaca en una película que fue mundialmente famosa. Y aunque la estatuilla del Oscar a Mejor Actor de Reparto no quedó en las manos de Andy García, el actor supo capitalizar de muchas maneras su nominación al Oscar. En ese mismo 1991 fundó su propia compañía productora de películas llamada Cineson Productions y además se convirtió en padre por tercera ocasión de una niña a la que llamaron Alessandra. El siguiente año, 1992, Andy actuó en 2 cintas, Héroe Accidental con Gina Davis y Dustin Hoffman y Jennifer 8 con Uma Thurman, una cinta en la que el actor le dio vida a un policía obsesionado por atrapar a un asesino serial. Pero la capacidad de Andy García de romper con moldes y estereotipos quedó demostrado en su totalidad en 1994, con el estreno de la cinta del director mexicano Luis Mandoki, Cuando un hombre ama a una mujer. La historia de un hombre que ama incondicionalmente a una mujer alcohólica a quien trata vehementemente de rescatar. You were scared. What am I gonna do? We'll figure it out. I don't want you to worry about it. I'm gonna find you the best treatment. Best in the fucking world. You're not alone, honey. Never. Never. Que es una película bien interesante. De entrada trabaja con un mexicano, que es Luis Mandoki. Y ahí creo que sí tiene mucho que ver la pasión, la cultura y el acercamiento de la cultura latina hacia el matrimonio, en lo que vemos reflejado en esta pareja. Yo, estudiando el guión, dije, yo siento que el personaje necesita ser un personaje muy pasional, cálido, y sugiero a Andy García. Y para la mujer, tiene que ser una actriz que después de golpear a su hija de 8 años, tienes que poder perdonarla. Entonces tiene que tener un carisma muy especial y sugería a Meg Ryan. Y fue inusual porque el presidente del estudio, que en ese momento era David Hoberman, agarró el teléfono, le habló a los agentes de ambos actores y dijeron que sí. Found the guy at the beach who watched us have sex. A local? Come on, honey. Come on. Cuando me quede dormido, cuando me quede dormido, cantando el mosquito estaba. Por ejemplo, cuando hicimos esa escena donde Meg Ryan está en el centro de rehabilitación y le habla por teléfono a Andy, que está en su casa, y se da este diálogo. Yo filmé primero el lado de Meg y Andy estaba en un teléfono en otro cuarto, dándole la réplica. Total, que terminamos la filmación y entonces fui al cuarto donde estaba Andy y estaba tirado en el suelo, completamente devastado, llorando. Me dice, ay, Mandoki, esta película me está destruyendo. O sea, se metía tanto al papel que realmente lo vivió, ¿no? Entonces fue muy, muy gratificante el proceso. En
1993, Andy García, ya con una carrera consagrada como actor de Hollywood, debutó como productor y director de un documental que lo llevaría de vuelta a sus raíces cubanas. Lo tituló Cachao, como su ritmo no hay dos. De este proyecto se desprendería un disco que realizaría junto con Andy García, el célebre productor cubano Emilio Estefan. Está encima de su carrera en Hollywood y yo me acuerdo que yo fui a un restaurante a comer y vi a Cachao tocando el bajo. En ese momento, ese mes, me habían hecho a mí presidente de Sony. Dije, Cachao, ¿qué estás haciendo aquí? Uno de los mayores músicos en la historia del mundo. Dice, no, aquí, tratando de ganar la vida. Estoy hablando con Andy, y yo llamé a Andy enseguida. Digo, Andy, me gustaría firmar a Cachao. Dice, estoy haciendo un documental para Cachao, Emilio, y quiero hacer unos conciertos, ¿por qué no sacamos el disco? Digo, me encantaría. Y así fue como salió la idea de sacar el disco de Cachao. Un año después de la salida de este disco, en 1995, Andy García volaría con Cachao y Emilio y Gloria Estefan a lo más cercano de su tierra, la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba, el país que Andy había tenido que abandonar siendo apenas un niño. Me fui con Cachao y con el maestro Cachao y con Gloria Estefan y Emilio Estefan a visitar a unos refugiados balseros que estaban en la base naval de Guantánamo. En esa época habían 16,000 y eran balseros que lo encontraban en alta mar y habían cambiado las leyes en los Estados Unidos, entonces lo regresaban. No lo querían regresar a Cuba porque hubiera sido no una buena idea para ellos y lo estaban como en un campo en Guantánamo. Queríamos ir porque sabíamos que esa gente se habían tirado al mar para buscar libertad. Y también tenía que de alguna manera ir a donde estaban ellos y decir cuánto lo apreciamos, lo que estaban haciendo, de dar como una bienvenida a todos nosotros. No existen barreras para ti. Si te propones, serás feliz, muy feliz. Es parte de esta gran comunidad liderada por Emilio y por Gloria Estefan, ¿no? De cubanos de Miami, de cubanos que encontraron una vida norteamericana, que evidentemente siempre van a estar opuestos al régimen de Fidel Castro, pase lo que pase, y que van a pelear para que la gente que se quedó en casa algún día tenga la libertad de salir de ahí en algo que no sea una balsa. Cuando hemos tenido que hacer cosas por Cuba, la primera persona que siempre dice presente es Andy. Andy es un muchacho que tiene un mérito como persona, y yo creo, como actor, todo el mundo lo admiramos, por supuesto. ¿Y qué emoción tuviste tú cuando pisas tierra cubana? Era como una sensación, como si estás viendo una película y le quitas el sonido, ¿no? Y era como una sensación así como medio limbo, ¿no? Un poco de aturdimiento de emociones, precisamente. Sí. Regresar a tu país siempre te da una emoción increíble. Yo me acuerdo que el momento que el avión estaba llegando ya a Guantánamo, se veía tierra cubana, pues todo el mundo estaba llorando. Y cuando tú bajas la escalera y tocas tierra cubana, pues tienes un sentimiento de como si es algo que tú has perdido y vas a regresar, y tienes un misterio, es un nudo en la garganta que tú no sabes lo que está pasando. Hay que aclararlo, Guantánamo es territorio cubano, pero en realidad le pertenece a los Estados Unidos. En ese sentido, pues no tienen o no tuvo el impacto de estar en La Habana Vieja con los coches de los 60s, con las jineteras, con los hoteles antiguos y con el sufrimiento. Pero independientemente de eso, al final era regresar a su país, regresar a esta tierra, ¿no? Tengo una imagen muy viviente cuando Andy y Gloria caminan por la cerca, porque había una cerca entre los emigrantes cubanos y el escenario, y ellos van tocando con sus manos a todos aquellos hermanos de ellos que los recibían por primera vez. Nunca los habían visto ni a Gloria, ni a él, ni a Celia. Fue un momento muy, yo creo que especial. Me recuerdo que se subió al escenario con Gloria cuando Gloria interpretó Mi Tierra, que fue una banda de momento improvisada, y Andy se subió a tocar los bongos. Yo tenía un nudo tan grande en mi garganta que yo pensé que yo no iba a poder cantar Mi Tierra. Cuando yo empecé a cantar la letra de esa canción,
hijo, fue tan duro. Y todo el mundo estaba llorando en el escenario. La tierra te empuja de raíz y cal. La tierra suspira si no te ve más. Mi nostalgia y mi amor y mi cubanía no empezó cuando yo fui a Guantánamo. Empezó cuando yo nací en Cuba. No sé. Y empezó cuando estuve en la finca y cuando escuché a Benny Moré y a Rolando la serie. Exacto. Eso es Cuba. En 1996, Andy viajó a España para realizar el rodaje de la película Muerte en Granada, donde dio vida al poeta andaluz Federico García Lorca. Después, en 1998, alternó en Hollywood con Michael Keaton en la cinta Horas de Angustia, y en el año 2000 protagonizó Por amor a mi país, la historia de Arturo Sandoval, una cinta biográfica sobre el trompetista de origen cubano, por la que fue nominado al Emmy y los Globos de Oro como mejor actor. Y en el 2001, el nombre de Andy García se unió al de un elenco multiestelar en la cinta La Gran Estafa, en la que compartió créditos con George Clooney, Brad Pitt y Matt Damon, entre otros. Number one, if any of you try to screw me, you'll be dead. And I'm going to be looking in on the operation just to make sure. Number two, I'll lend you this money. I'm your senior partner. Last money in, first money out. And you will double my investment. Double. Was that a yes? Double. El 28 de enero del 2002, Andy García se convirtió en padre por cuarta ocasión, pero por primera vez de un hijo varón, Andrés Antonio. Andy estaba teniendo deseos con su esposa Mariví de tener un varón, y todo eran hembras. Entonces nace este varón, y el maestro Cachao le hace una canción que se llama Nació Varón. ¿Cómo eres como papá? Presente. ¿Estricto? A veces. ¿Limitante? No. Porque eres un padre que puedes darle a tus hijos todo, sin límite. ¿Cómo pones los límites? ¿Cómo pone Andy García límites? No, yo creo que yo le doy gustos, pero también le doy a entender que tengan conciencia y que respeten las oportunidades que se le están presentando y que le agradezcan. Y es que para Andy García el tema de la familia es tan importante como privado. Él es de las pocas figuras hollywoodenses que ha logrado mantener alejada su vida privada de los rumores y escándalos, de los reflectores en general. Un verdadero reto en esta época. Yo sinceramente no he tomado mucho en serio el concepto de la fama. A mí yo tomo en serio mucho el concepto de tratar de ser buen actor. Pero la farándula y esas cosas lo respeto, pero no pierdo tiempo con eso, sinceramente, ¿no? Nosotros como familia siempre, si teníamos que ir a trabajar, si valía la pena la película, pues nos llevábamos las niñas con nosotros. Si no valía la pena la película, iba a influir en el tiempo de familia, pues no se hacía la película. Andy, desde que yo lo conozco, siempre tuvo como prioridad su familia. Y de pronto sacrificar cosas de su carrera, de no tomar ciertas películas, porque infringían en la estabilidad familiar. O sea, Claro, ¿has llegado por a supuesto. rechazar un proyecto? Muchísimos. O sea, sí es tu prioridad número uno en tu familia. Tiene que ser. Yo soy padre. ¿Es tu refugio? Claro, por supuesto. Pero en fechas recientes, Andy ha tenido que abrir el tema personal en específico de dos de sus hijas, Alessandra y Dominique, quienes decidieron convertirse en actrices y con quienes el actor ya compartió créditos en la cinta Ciudad Perdida en el 2005. I'm gonna send for you as soon as I can.
imagínate, estar sometidos al escrutinio permanente, a la comparación de no es tan buena como su padre o es mejor que su padre. Ojalá sí sea. Ojalá que seamos. Pero a lo que voy es, saben que tienen que estarse enfrentando a eso. Sí, está bien, bueno, pero la vida no es fácil. Hay que luchar. No está ahí porque es la hija de Andy García, sino está ahí porque son gente que han educado y que quieren hacer un papel y tienen que empezar desde abajo. Sí, prepárate bien para que seas mejor que tu padre. Prepárate bien como actriz y no vas a tener problema ninguno. En el 2011, Andy García se sumó a un proyecto cinematográfico muy ambicioso y hasta complicado históricamente, pero que lo acercó a las raíces del pueblo mexicano, la película Cristiada, una cinta del director Dean Wright, escrita por el guionista Michael Love, cuyo costo de producción alcanzó los $110 millones. En esta cinta, García interpretó al general Enrique Gorostieta Velarde, un militar de alto rango que en la vida real participó activamente defendiendo la causa cristera. For the church, we will fight with honor and dignity. Don't fight for something you don't believe in. I believe in freedom. The fate of Mexico, it's in God's hands, not yours. Cumple muy bien con su papel, aunque la película tal vez no cumpla con las expectativas que seguramente muchos tendrán. Toma una postura política evangelizadora, pretendiendo que es la única historia, cuando estamos hablando de una guerra que hablaba de dos grupos profundamente fundamentalistas, no bien buenos o malos, dos grupos profundamente fundamentalistas, y aquí te lo ponen como el bueno. La propaganda con la que se anuncia es un poquito como sucede en estos casos, vamos a revelarte lo que no te han revelado sobre la historia de México, lo cual no es correcto, no es cierto. Es decir, la película cae de nuevo en lugares comunes. ¿Buscaste hablar con historiadores mexicanos? Claro. ¿Con quién platicaste? Bueno, específicamente el libro que nosotros nos enfocamos es el libro de John Mayer, La Cristiada. Y otros documentos que me mandaron la familia de Gorostieta, de imágenes y ciertas cosas de él. Y la gente que escribieron el guión hicieron, por supuesto, se dedicaron mucho tiempo en la parte histórica de la película. This will be one of the most important battles of our struggle. If you lose this war, we're not going to lose this war. Why are you here? We want to be Cristeros. Cristeros. Yes. Freedom is our lives, and we will defend it or die trying. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! Sí, es una película muy desafortunada, con buenos momentos, con una producción espectacular, eso hay que decirlo, ¿eh? Una película muy cara, en donde se ven los vestuarios, la dirección artística, los caballos, las batallas, las explosiones. Pero al final una película está hecha con el fondo, con el guión, y eso no tiene Cristiada. Y así, con críticas muy encontradas debido al tratamiento de un tema muy polémico en la historia de México, Cristiada fue estrenada mundialmente el 20 de marzo del 2012 en la Ciudad del Vaticano y justo un mes después en la Ciudad de México. Yo quiero que el cine exista, que exista en lo más alto calidad que puedas crear y que exista como un pedazo, un cuento, un pedazo de arte, ¿no? Y uno puede venir a apoyar para que tenga su éxito, para apoyar los financieros y porque uno cree en la película. Pero eso no influye, le quita el éxito personal de la creación de ese, en este caso de esta película, o de otras películas, ¿no? Así es. Pues Andy, te agradezco muchísimo Igualmente, todo gracias. este tiempo. Igualmente. Encantada. Yo soy Mónica Garza y los espero la próxima semana con más historias engarzadas. Muy buenas noches.